Gracias, Santiago. Listo, ya comenzó a grabar. Entonces, buenos días otra vez a todos, bienvenidos a la clase. Y lo que vamos a hacer entonces el día de hoy es seguir trabajando con esto de las ecuaciones diferenciales parciales, viendo algunas aplicaciones. En particular, hoy vamos a procurar resolver la ecuación diferencial parcial de Laplace, que es una ecuación elíptica, en donde no tenemos condiciones en el tiempo, digamos, no hay tiempo, sino que tenemos simplemente una evolución en el espacio. Y vimos que cuando planteamos las soluciones de diferencias finitas de estos sistemas se puede ver como de dos maneras. Una, que es como si fuera un sistema matricial y entonces lo resolvemos de forma exacta. Y la otra, que es la que vamos a ver hoy, es como un sistema de iteración sobre sí mismo. Nosotros vamos a observar, como vimos la vez pasada, que nos va a surgir una expresión que nos dice básicamente que el valor en cada punto es un promedio de los valores alrededor de él. Y a partir de eso es que vamos a aplicar esa ecuación, haciéndolo muchas veces, sobre todo nuestra discretización, sobre todo nuestra grilla, hasta que los valores se nos van a estabilizar. Eso es básicamente lo que vamos a ver hoy. Se llama el método de relajación. Podemos tratar de hacer que converja más rápido. Hay unos trucos ahí, bueno. Y también se puede utilizar para resolver no solamente la ecuación de Laplace, sino la ecuación de Poisson también. La ecuación de Poisson es simplemente la ecuación de Laplace con un término de fuente. Y eso es, digamos, lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo lo podríamos hacer? Realmente es como tratar de ver el método general, cómo se plantea. Vamos a volver a hacer la deducción, luego pensar cómo lo solucionaríamos y luego pues vamos a ver cómo se lo soluciona, realmente las funciones cómo las implementaríamos, pero pues de nuevo idealmente es pensando nosotros primero qué necesitamos y finalmente vamos a aprender también cómo podríamos hacer para que nuestro programa imprima instrucciones de GnuPlot y nos genere una animación, que eso también es algo interesante. Voy a copiarles el chat anónimo por si tienen preguntas ustedes por ahí. Ok, ¿me están escuchando? Sí, profe, ahora sí se escucha. Listo. Ah, o sea, Juan Diego me mutió. Ok, yo no me he metido todavía con los permisos de atención a la reunión y todo ese tipo de cosas, entonces tienen que tener cuidado. ¿Desde qué parte no me escucharon? ¿Hasta qué parte necesito saber para poder? Mientras tanto voy a ir cuadrando aquí unos permisos. En un momento. Listo. Entonces, por favor, me avisan cualquier otro problema que haya con el audio. De pronto, si vuelve a suceder lo que nos pasó. Como les estaba diciendo, entonces podemos resolver aquí la ecuación de Laplace y de Poisson. Y lo que vamos a hacer es repetir de nuevo lo que hemos visto en la clase pasada, de cómo discretizar y cómo transformar nuestra ecuación diferencial parcial en esta representación de diferencias finitas. Y después de eso, lo que vamos a hacer es, pues ya ver cómo implementaríamos eso en un programa. Realmente ya más o menos lo tenemos en la cabeza. Es muy parecido a lo que hicimos con lo de la temperatura, pero ahora pues es simplemente hacerlo en un espacio bidimensional y lo hacemos muchas veces. Y finalmente vamos a aprender cómo imprimir unas instrucciones a GnuPlot para que GnuPlot nos cree una animación, que eso puede ser útil también cuando uno quiere representar un sistema. Es una de las tantas maneras de hacer animaciones. Esta es muy, muy sencilla realmente. Y entonces puede ser alguna forma buena, fácil que uno puede utilizar para mostrar algún tipo de evolución y eso le pueda servir. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver entonces en la clase del día de hoy y pues vamos a arrancar en este momento. Entonces nosotros tenemos las ecuaciones diferenciales parciales. Aquí está escrito un poquito diferente a lo que nosotros habíamos visto anteriormente. Ustedes pueden ver que en vez de estar el b, está el 2c, hay unas derivadas de orden 1. Finalmente aparece el discriminante. De todas maneras, no tenemos por ahí un 4 metido, sino que como está ese 2 por allá arriba, pues entonces cambia eso, pero sigue siendo el mismo concepto. Nosotros tenemos unas ecuaciones diferenciales parciales lineales que queremos resolver y estas ecuaciones entonces se van a clasificar en unas familias dependiendo del valor de ese discriminante. ¿Por qué? Porque digamos, el comportamiento de esas ecuaciones o de las soluciones de esas ecuaciones cuando tenemos esos diferentes dominios, pues para ese discriminante, van a ser diferentes. Entonces se encuentra útil hacer esta clasificación porque representa como fenómenos diferentes, simplemente. Nosotros vamos a estar hoy trabajando en esta versión elíptica, la de la izquierda. La clase pasada resolvimos una parabólica
que fue la del centro, la del calor. La que no vamos a hacer es las hiperbólicas de las ondas. Entonces nos vamos a concentrar en la parte de Poisson. Como ustedes pueden ver, eso es, digamos, la ecuación del potencial eléctrico con un término de fuente. Y eso es lo que queremos resolver el día de hoy, esa ecuación de Maxwell. Queremos resolver el día de hoy. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos llegar como a algo así. Queremos obtener este tipo de solución. Queremos poder tomar una región cuadrada, como la que tenemos ahí a la derecha, ¿sí? Esta región, y queremos decirle, mire, usted, por ejemplo, en este caso particular, va a estar aterrizado en, en tres regiones, va a estar a 0 voltios y va a tener 100 voltios en cierta región. Y yo quiero saber cómo es el potencial internamente. Y además, pues teniendo el potencial, nosotros también podemos calcular las derivadas de ese potencial y entonces ver las líneas de campo eléctrico en esa región. Entonces, esas serían nuestras condiciones de frontera. Ojo que no tiene que ser siempre en el borde. Nosotros también podemos decirle, quiero fijar aquí adentro, también quiero fijar el potencial a cierto valor. Eso también se puede hacer. ¿Listo? Pero, pues dependiendo, digamos, de lo que uno necesite, pues las va a fijar en donde quiera. Lo importante es que esos valores ahí, esas son condiciones de Dirichlet, esos valores en esas fronteras o en esas regiones van a estar fijos. Entonces, lo más importante es tener cuidado cuando uno hace la evolución para que no vaya a sobreescribir, por ejemplo, no vaya uno a sobreescribir este tipo de regiones que deberían ser de valor constante. Eso es lo más importante. Igual que hacemos la clase pasada con la temperatura, que no sobreescribíamos el valor de la izquierda o de la derecha porque esos eran fijos, pues igual acá, los valores que son fijos, pues por su propia naturaleza no deberían cambiar. ¿Qué valores iniciales le daría uno al sistema? Los que quiera. En este método de relajación uno le da los que quiera, siendo razonables, y después aplica muchas veces la ecuación discreta que representa la ecuación diferencial que uno está resolviendo, y al final tiene que llegar a una solución como la que ustedes van a ver a la derecha. ¿Listo? Esa solución que van a ver a la derecha es cómo se comporta, o sea, cuál es el potencial que resuelve la ecuación de Laplace en este caso, bajo esas condiciones de frontera. Y eso es todo, eso es lo que queremos observar hoy. Y podemos también hacer una animación de cómo evoluciona este potencial en función del tiempo, pues obviamente esa evolución depende de las condiciones que uno ya puesta al inicio. Eso es lo que vamos a hacer. Voy a volverles a copiar. Una pregunta para los que llegaron más adelante. Por ejemplo, José Esteban, ¿tú puedes ver lo que está en el chat antes de que tú escribieras tu mensaje? Yo acabé de llegar, ¿tú puedes ver el chat anterior o no ves lo que se escribió antes de que tú entraras? Em, Creo que sí, me sale que el primer mensaje fue a las 7 de la mañana, 7:02 de la mañana. Ah, bueno, o sea que ahí puedes ver el tweetback, ¿sí? Sí, sí. Ah, listo, listo, perfecto. Entonces no tengo que estarlo copiando. Perfecto, listo. Bueno, entonces esto es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿sí? Y pues después uno lo puede generalizar a dos condiciones. Uno puede ponerle, como les decía, yo quiero fijar, acá quiero hacer un condensador. Entonces quiero fijar el potencial en estas dos zonas horizontales. O quiero hacer una región más compleja. Quiero ver además aquí un anillo metálico. Entonces, todo esto es bidimensional, como lo estamos haciendo en este momento, pero todo esto se puede hacer simplemente ustedes jugando con las condiciones de frontera, que de hecho va a ser pues ese el trabajo que ustedes van a tener que hacer como de práctica y de tarea de esto. Y otra generalización es que ya no sea Laplace, o sea, ya no la vamos a igualar a cero, sino que le vamos a añadir un término fuente. Entonces es como si uno en una región, además, entonces en vez de tener simplemente valores fijos, uno va a poner una región como una carga. Vamos a decirle acá en el centro, en esta región, en estas celdas, va a haber una carga. Está representada por cierta densidad de carga y entonces vamos a resolver también la ecuación de Laplace con este tipo de situación. ¿Listo? Entonces todo eso se puede hacer. Este sería el término de carga y pues lo vamos a ver viendo cómo se va a discretizar la ecuación y dónde van a ir apareciendo todos estos términos. ¿Ok? Entonces esto es nuestro trabajo del día de hoy. Pero coloco esto aquí, que lo pueda ver más fácil. Y ya. Bien. Sigamos entonces.
Vamos a hacer lo mismo de siempre. Esto es para que ustedes vean de pronto a veces uno cómo puede deducir también estas discretizaciones. Nosotros las hemos sacado como, ya sabemos cómo es la forward, ya sabemos cómo es la backward, ya sabemos cómo es la central. Pero eso también se puede deducir a partir de las expansiones, que de hecho es una de las maneras más generales en las que uno lo puede hacer. Entonces, miren, esto que tenemos acá, esta primera parte, aquí estamos sacando una expansión de la función que estoy buscando, que la llamamos u. Estamos sacando la expansión de esa función en x más delta x. Entonces, delta x va a ser nuestro parámetro de expansión, entonces se supone que es pequeño, y vamos a expandir alrededor de x, y. Y siempre va a ser constante, entonces aquí lo que van a salir son puras derivadas respecto a x. Entonces, x más delta x, bueno, la función en x más delta x expandida alrededor de x con parámetro de expansión delta x, pues va a ser igual a mi función normal. Antes de seguir, ¿ustedes han visto estas expansiones? Por lo menos la expansión de Taylor o cosas de ese estilo, ¿han visto o alguien no lo ha visto? La de Taylor, exactamente, eso es lo que estamos haciendo acá, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo acá específicamente, la expansión de Taylor, pues de una función, ¿sí? Básicamente lo que nos dice a nosotros es que esto es igual a sumatoria de la función derivada n veces, ¿cierto? Al lado de nuestro x por delta x a la n sobre n factorial, si recuerdo bien, si es así, ¿cierto? Más o menos, la idea. Sí, Juan, sí, Juan, el 4pi allá aparece simplemente digamos que es una forma de expresarlo para adimensionalizar las unidades, más que adimensionalizarlas, como quitar ese factor que aparece normalmente en la ecuación. Pero es simplemente, tú puedes decir que tu rho es igual a rho sobre 4pi o rho por 4pi y ya, ¿sí? Entonces sí, sí, es un truco simplemente para simplificar los resultados finales. Entonces, cuando uno tiene esta expansión de Taylor, pues lo puede hacer en varias dimensiones, entonces aquí lo estamos haciendo en X. Entonces observen que aquí me aparece el parámetro de expansión más delta X y la primera derivada, ¿sí? Parcial. Luego me aparece el parámetro de expansión más delta X al cuadrado, la segunda derivada, y esto es 2 factorial, que es 2, por eso no se coloca. Ah, sí, sirve aquí esto. Qué pena que estaba mirando. ¿Listo? Y luego siguen los valores. Entonces aquí quedaría como un delta x al cubo. Estamos ignorando cosas de delta x al cubo. ¿Listo? ¿Qué pasa si ahora yo hago la expansión, pero con el x anterior? Con x menos delta x. Esa es como la pregunta. Entonces ahora, pues es básicamente lo mismo que tenemos arriba, pero pilas, porque este menos que tenemos acá va a aparecer de forma explícita en los términos impares. Por ejemplo, aquí quedaría con menos delta x al cubo, aquí sería más otro término que tiene que ver con delta x a la 4, y aquí sería más otro término que tiene que ver pues, con delta x a la 4, ¿sí? Entonces eso es básicamente lo que uno tiene en la expansión. Y entonces aquí depende del truco que uno esté buscando. Miren que nosotros en la ecuación de Laplace estamos buscando segundas derivadas, ¿sí? Y como estamos buscando segundas derivadas, entonces lo que vamos a hacer con estas dos ecuaciones que tenemos allá arriba es que las vamos a sumar, porque estamos buscando este término, ¿sí? Y queremos despejarlo, eso es lo que estamos haciendo. Entonces las vamos a sumar, y cuando las sumamos, entonces si quieren lo voy a hacer aquí abajo para que ustedes lo vean, tendríamos lo siguiente: u de x más delta x, y, más u de x menos delta x, y, esto quiere decir, este es x a la derecha, este es x a la izquierda, ¿cierto? Va a ser igual a 2 veces u en x, y, se sumaron estos dos, y observen, por favor, voy a quitar aquí este, para que no nos confundamos, que cuando pasamos a sumar estos términos que están a la 1, se van a cancelar. Entonces se nos van esos términos que están a la 1, luego se suman los otros que están al cuadrado, entonces nos quedaría más derivado al cuadrado de u, x al cuadrado por delta x al cuadrado, un medio más un medio pues nos da 1. Luego se nos van los términos de delta x al cubo y nos quedan términos de delta x a la 4, ¿cierto? Entonces finalmente, ustedes miren que de acá de esta expansión ustedes pueden despejar delta, la segunda derivada, ¿cierto? Entonces la segunda derivada es lo que tenemos aquí. La segunda derivada de u respecto a x al cuadrado va a ser aproximadamente igual. Entonces miren, ahí está. U de x más delta x más u de x menos delta x. Este man pasa a restar. Entonces queda menos 2u de x más delta y. Y luego pasamos a dividir a todo por delta x al cuadrado. Entonces delta x al cuadrado. Y aquí ellos tienen un error, porque esto queda dividido entre delta x al cuadrado. O sea, realmente esto es de orden delta x al cuadrado. ¿Sí?
delta de x a la 4 sobre delta de x al cuadrado nos quedó delta de x al cuadrado. Entonces, esta es otra manera que es la que nosotros hemos estado escribiendo para la segunda derivada, pero miren que se puede deducir a partir de la expansión de Taylor. Mírenlo bien, cuéntenme si tienen alguna duda, si cometí algún error. Profe, una pregunta, ¿ese error cómo es que se calcula el O? Mira, nos debe resaltarlo aquí con verde. Nosotros estamos de acuerdo que cuando sumamos las ecuaciones, estos términos se van, ¿sí? Sí, sí, sí. Listo. Entonces mira que al final quedan sumados estos dos términos que son delta de x a la 4. ¿Qué quiere decir cuando uno escribe? Vamos a escribirlo acá. ¿Qué quiere decir entonces que esto queda con orden de delta de x a la 4? Esto lo que quiere decir es que el término que uno está ignorando, ¿sí? Y no estamos teniendo en cuenta todo este montón de números acá. Ese término que uno está ignorando, yo estoy ignorando todo esto, entonces las derivadas, la derivada cuarta no la estoy colocando, derivada cuarta de, x, de u respecto a x al cuadrado, esto lo estoy ignorando, ¿sí? Esto lo que quiere decir es que el término más grande de delta x que yo ignoré es del orden de delta x a la 4. Eso quiere decir entonces que hay unas constantes multiplicando a delta x a la 4 y que siguen más términos. Otra constante multiplicando a delta x a la 5, no sé qué. Pero entonces uno supone lo siguiente, como delta x es pequeño, delta x a la 4 es más grande que delta x a la 5. Pues digamos, pensemos que delta x sea 10 a la menos 3. Entonces esto es 10 a la menos 12 por unas constantes y esto sería 10, ¿qué me confundí? 10 a la menos 15, ¿cierto? Entonces uno dice, si estos términos que yo quité están, digamos, bien comportados quiere decir que estas derivadas no se vuelven infinitas y que no son términos gigantescos comparados con delta x a la 4, a la 5 y demás, pues todos esos términos están dominados por el más grande y el más grande va a ser este, delta x a la 4. ¿Listo? Entonces cuando uno dice eso, orden de delta x a la 4 lo que está diciendo es que el primer término que ignoró y que en principio es el más grande de todos los que ignoró, el que domina todo lo que quedó allá, todo ese error, porque es un error al no tenerlos en cuenta, es de orden delta x a la 4. ¿Listo? Asumiendo que las derivadas se comportan apropiadamente y demás. Entonces, de ahí es que sale ese orden del error. ¿Listo? ¿Sí? ¿Me hago entender? Ah, listo, profe. Sí, sí, ya me quedó claro. Gracias. Listo, gracias. Y después, cuando tú despejas, como tienes que dividir todo por delta x al cuadrado porque estás despejando esta derivada, entonces ese orden que era delta x a la 4 también tiene que ser dividido por delta x al cuadrado. Entonces realmente aquí está mal. Esto es de orden delta x al cuadrado. ¿Listo? Gracias por la pregunta. Listo. Lo mismo se hace entonces para y. Hacemos exactamente lo mismo. Y entonces para y tendríamos pues lo que tenemos allá abajo, ¿cierto? Pero ahora con delta y, con la corrección de que esto se divide con delta y al cuadrado, entonces realmente es orden delta y al cuadrado. Esto es de nuevo para que ustedes vean cómo uno puede hacer para calcular esas derivadas. Pregunta, miren, si yo utilizando este método que tengo acá de sumar las ecuaciones y demás, ¿ustedes qué harían si quisieran despejar la primera derivada, no la segunda, sino la primera? ¿Qué harían? A partir de Restar. restar, ¿cierto? Entonces, si yo la resto, esta con esta, si yo la resto, entonces miremos qué nos da. Escribámosla ahí encimita para ver qué nos da. Entonces, si yo la resto, me va a quedar u de x más delta de x, y menos u de x menos delta de x, y, me va a dar igual. Estos se van, ¿cierto? Y me quedaría 2 veces derivada parcial de u respecto a x por delta x. Y entonces la despejamos y van a darse cuenta, pues es que esta es la derivada central, ¿cierto? Con un error de orden delta x al cubo. Entonces sacámoslo todo completo para que nos quede bien. Vamos a borrar esto de acá. Entonces más, esta parte se nos va a ir cuando lo restemos y nos queda del orden de delta x al cubo. Entonces ahora despejemos. Lo que vamos a obtener ahora va a ser que derivada de u respecto a x va a ser aproximadamente igual. Entonces tenemos lo de la
izquierda, que sería u de x más delta x, coma y, menos u de x menos delta x, coma y, todo dividido entre 2 delta x, entre 2 delta x, y este término pasa al otro lado, el más o el menos no importa, recuerden que esos son constantes, lo que nos interesa es que está dominado por delta x al cubo, pero como dividimos por delta x, entonces este error queda del orden de delta x al cuadrado. Y esta es la derivada central. Estamos parados, si estamos aquí en nuestra recta, y aquí está el punto x, y aquí está el punto x más delta x, y aquí está el punto x menos delta x. Entonces estamos restando estos dos, y por eso nos queda central, acá en la mitad la derivada, y por eso la división la tenemos que hacer en términos de 2 delta x. ¿Listo? Entonces, este método se puede hacer, uno puede jugar. También, por ejemplo, se pueden hacer expansiones de x más delta x medios, x menos delta x medios, entonces uno empieza a hacer cosas más cercanas, pero pilas porque pues si yo tengo una discretización, pues más delta x medios queda por acá y eso pues no existe, ¿no? En mi malla como tal. Entonces pues ahí no me serviría, pero pues uno puede hacer generalizaciones en casos de que necesite. Entonces este es el truco. Este es el truco para poder obtener estas derivadas en términos de las expansiones. Entonces, al final, como nuestra ecuación de Laplace es esta derivada más esta otra derivada igual a un término fuente, ese término fuente es una función de x, y, entonces pues simplemente sumamos todo esto. Entonces vamos a tener la segunda derivada de x, perdón, aquí a la izquierda, segunda derivada de u respecto a x al cuadrado, más segunda derivada de u respecto a y al cuadrado, y todo es igual a menos 4 pi rho en x, y. Esta sería nuestra ecuación de Laplace. ¿Vamos bien hasta acá? Ok, entonces ahora pues lo que vamos a hacer es pararnos en una malla, ¿sí? Como hemos hecho todo el tiempo. Entonces nos vamos a parar en una malla y esto lo que quiere decir entonces es que tenemos espacios acá reales que son de tamaño delta x. Tenemos espacios acá también reales que son de tamaño pues delta y. ¿Listo? Y en general, para nosotros simplificarnos la vida, vamos a utilizar delta x igual a delta y, pero pues no es necesario, ¿sí? Eso no es necesario, eso se puede generalizar. Y entonces, siempre que decimos, por ejemplo, x más delta x, ya digamos en el espacio discretizado, eso lo que quiere decir es y más 1. Estamos a la derecha. X menos delta x, esto lo que quiere decir es y menos 1. Y así sucesivamente, también para y. Y más delta y sería j más 1. Y y menos delta y sería j menos 1. Eso es lo que vamos a tener nosotros ahora en nuestro espacio discretizado. ¿Ok? Y ya teniendo en cuenta esto, entonces podemos reescribir nuestra ecuación diferencial. Vamos a tratar voy a ver si la puedo alcanzar a escribir acá. Esto sería u de i, perdón. U de i más 1, j, más u de i menos 1, j, menos 2 veces u de i, j, más u de i, j más 1, más u de i, j menos 1, menos 2 veces u de i, j. Entonces, como ustedes pueden ver, este método apareció 2 veces, entonces vamos a poner menos 4 veces u de i, j. Y esto va a ser igual, y vamos a suponer que delta x es igual a delta y, a menos 4 pi rho por delta x al cuadrado, que es el mismo que delta y al cuadrado. Esa sería nuestra ecuación discretizada. Y aquí hay una pregunta, Santiago, si no se deberían agregar también los términos de las diagonales. Supongo que por los términos de las diagonales, no sé a qué te refieres. ¿Te refieres a estos? Pues que esos no son términos de las diagonales, pero me pregunto a cuáles términos de las diagonales te refieres.
Digamos que no aparecen. No aparecen ¿por qué? Mira, cuando tú hiciste la derivada respecto a x, se relacionaron estos dos. ¿Listo? Cuando la hiciste respecto a x. Cuando la hiciste respecto a y, se relacionaron estos dos. Estos dos, digamos, vecinos. Y cuando tú las sumas, no aparecen. Si tú tuvieras, por ejemplo, este método, digamos, ¿qué significaría? Pensemos más bien así. ¿Qué significaría si tú añadieras esto? ¿Qué se te ocurre? Si se te ocurre algo, ¿qué significaría que añadiéramos este naranja? ¿Qué tipo de derivada sería la que... Mira que con la verde, por ejemplo, estamos manteniendo constante x y estamos variando y. Una derivada con respecto a ambos ejes, exacto, es una derivada mixta. Entonces esta representaría una derivada, digamos, de u respecto a x respecto a y, por ejemplo. ¿Cierto? Exacto, una derivada cruzada, una derivada mixta. Eso sería lo que estaríamos tratando acá. Y como nuestra ecuación de Laplace no incluye esos términos, entonces no la necesitamos. Con mucho gusto, muchas gracias por la pregunta. Si estuviéramos en otro tipo de ecuación, entonces probablemente sí la podríamos necesitar. Es por esa razón que no aparece. ¿Listo? Ok, ¿alguna otra preguntita de pronto? Profe, el punto, digamos, que está como, el punto que está, digamos, como más a la izquierda y más arriba, ¿sería el 0, 0 o el 1, 1? Ah, ok, ok. Imagino que te refieres a este. Sí, a ese. Sí, digamos que nosotros siempre estamos indexando desde cero. Entonces, en la discretización, este tendría coordenadas y 0,0. Pero ojo que eso no implica que empiece en cero. Sí, recuerda que, digamos, tus coordenadas, por ejemplo, en el eje X, siempre van a ser como un X inicial más y veces tu discretización, ¿cierto? Y tu Y pues va a ser como un Y inicial más y veces bueno, más J veces tu discretización en Y. Entonces, si tú en tu región arrancas en cero, entonces sí, el X sub cero pues empieza en cero. Pero por ejemplo, digamos que tú tuvieras, no sé, estos son tus ejes, pero la región donde vas a resolver el problema, esa región es por acá. ¿Listo? Entonces mira que tú tienes un X sub cero y tienes también un Y sub cero. Pero eso ya depende de cómo tú pongas los ejes. ¿Está bien? Entonces el punto que discretamente es 0,0 en I, J no implica en el eje real que vale 0,0, implica que vale X0, Y0. ¿Sí te respondí la pregunta? ¿Sí era esa? Sí, sí, sí. Listo. Entonces depende de ti. En la matriz siempre es 0,0. En la realidad, en el espacio, no necesariamente es 0. Ok, ¿alguna? Listo. ¿No hay más preguntas? Recuerden que ahí está al inicio del chat, está el feedback, por si quieren preguntar por ahí. Bueno, como pueden ver, eso es un repaso de lo que ya hemos visto. De pronto con algunos detalles. Definitivamente, de todas maneras, lo que pasa es que el aprendizaje se basa en la repetición. Entonces tenemos que repetir y repetir y repetir. Entonces, ya, esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos entonces a discretizar, vamos a asumir que delta X es igual a delta Y y lo vamos a llamar simplemente delta, así para tener esta misma notación que tenemos acá. Eso quiere decir entonces que los X se escriben, digamos, de esta forma, los Y se escriben de esta forma para poder pasar como del espacio discreto al espacio real. Tenemos entonces un número dado de puntos y tenemos además entonces que esos deltas, si a nosotros lo que nos dicen es cuánto mide nuestra región, esos deltas pues van a ser simplemente calculados como el L dividido entre el número máximo menos 1. Pues porque una cosa es, digamos, si yo tengo este número de puntos, tengo 3, realmente estoy dividiendo entre dos pedazos. Entonces por eso lo dividimos por un dato menor. Y la que tenemos acá es la ecuación que queremos resolver. Es exactamente la misma que habíamos escrito antes, esta, en rojo. Simplemente lo que hicimos fue no escribirla como un problema matricial, que podría haber sido también, sino que lo escribimos fue despejando este término. Bueno, realmente este término. ¿Listo? Eso es lo que queremos. Queremos despejar cuánto vale el valor de la matriz en I, J, en X, Y. Eso fue lo que hicimos. Entonces se pasó toda esta cosa a restar. Ah, no, mentiras. Se dejaron ahí y este se pasó a sumar y este se pasó aquí a sumar y este se pasó aquí a sumar.
Dividimos todo entre 4 y al final, entonces lo que obtuvimos es esto que ustedes ven acá. ¿Listo? Esta es la ecuación de Laplace discretizada en la forma en la que podemos hacer relajación. Observen lo siguiente. Bueno, esto no es la ecuación de Laplace, de Poisson. Hemos discretizado completamente nuestra expresión y miren que este primer término nos está diciendo que I, J es igual al promedio de sus vecinos. Eso es lo que nos está diciendo esto. Porque tengo 4 vecinos, tengo la suma de esos 4 vecinos inmediatos y los estoy dividiendo entre 4. Y eso es algo representativo de la ecuación de Laplace. ¿Ok? Pero además, si existe un término fuente, pues le tenemos que sumar ese término fuente adicionalmente a nuestra expresión, y ese término fuente pues está también escalado con las discretizaciones. Recordemos que ese delta es delta igual a delta x, que es el mismo delta y en este problema. ¿Sí? Eso es simplemente la suposición que se hizo acá, y si no, pues cambia un poquito esa expresión, pero pues no es nada grave. Entonces, esto es lo que tenemos. Nosotros vamos a resolver hoy la ecuación de Laplace, o sea, vamos a quitar este término. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y entonces, básicamente, lo que tenemos que ver es que se cumpla lo que tenemos ahí. Que un término, para todos los términos que cambian, que no son frontera, I, J, su valor es igual al promedio de sus términos alrededor. Eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy. ¿Listo? Déjame ver una cosita acá. Esta cosita. Listo. Bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta? O... Profe, ¿y por qué en lo del RO ahí no sería solo como RO evaluado en I, J? O sea, sin el delta S. Sí. Es Rho n evaluado en I, J. Simplemente lo que te ponen acá es estas deltas para que sepas pues que es una discretización en X, Y. Pero sí, es en I, J realmente. O sea, el Rho también está discretizado. Ok. Sí. Me parece que es una notación innecesaria. Pero pues a mí me ahorra más tiempo copiar la ecuación que ponerme a latearla y todo eso. ¿Cierto? Entonces, muy bien. Muy bien por tratar de entender esas ecuaciones. Entonces, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la idea de este método entonces? Vamos a hacer solamente Laplace. Vamos a tener nosotros, por lo tanto, pues así como una región, o sea, no tiene que ser cuadrada, ¿listo? Esa región tiene puntos, está discretizada. Vamos a poner que también hay puntos en la frontera. Y entonces lo que vamos a decir es, se tiene que cumplir esta expresión para todos. Vamos a fijar los valores por ahora en los bordes. Entonces estos valores de los bordes están fijados. No quiere decir que el mismo valor, porque si no, no habría cambios, ¿no? Van a estar fijados, esos que yo puse en verde. Y lo que tenemos que asegurarnos es que esta expresión se cumpla para cualquiera de todos los puntos que sí cambian. Entonces, digamos que yo me paro en este. Yo tengo que asegurarme que en este punto su valor sea igual al promedio de todos sus vecinos. Pero eso no se cumple desde el principio. Al principio lo único que nosotros podemos hacer es dar los valores de frontera, ¿sí? La línea verde, y después darles unos valores iniciales, digamos 0, a todos los que están internamente. Entonces, al principio, obviamente, a ver, si yo le pongo 0 a todos los que están internamente, digamos que este vale 0, y esto también vale 0, y esto también vale 0, al principio, ¿no? Este también vale 0. Entonces, uno podría decir que para este también vale 0. Aquí hay otros puntos en la frontera. Entonces, uno podría decir que, por ejemplo, para este se cumple que su valor, que es 0, es igual al promedio de sus vecinos, que también vale 0. ¿Sí? Pero ahí estamos ignorando completamente las condiciones de frontera. Por ejemplo, eso no se cumple para este man, porque este man está relacionado con este, con este, con este y con este. Aunque todos estos valgan 0, todos estos 3, el de la derecha es una condición de frontera que vale algo diferente. Y por eso es que yo no puedo, digamos, yo tengo que asegurarme es que para todo se cumpla, y por eso es que yo tengo que hacer varias veces este método. Varias veces tengo que pasar por toda mi matriz diciéndole a cada punto, oiga, su valor es igual al promedio de sus vecinos. Entonces, básicamente lo que uno hace es que en el primer paso por toda la matriz, estos puntos que están cerca de la frontera van a cambiar un poquito, porque ellos van a empezar a propagar la información de la frontera hacia adentro. Los que casi no van a cambiar son estos que están acá, ¿cierto? Los que están muy adentro. Entonces, en el primer paso, uno apenas propagó información de la frontera en un paso hacia adentro, ¿sí? En un paso hacia adentro.
en la primera barrida completa sobre toda la matriz. Entonces eso no garantiza que haya convergencia inmediatamente. Entonces uno lo tiene que volver a hacer, y lo tiene que volver a hacer, y lo tiene que volver a hacer. Y poco a poco, entre más pasos hace uno, pues esta información de la frontera va propagándose a lo largo de todo el sistema y también del otro lado hacia arriba, y va llegando al equilibrio final, que representa la solución de la ecuación de Laplace. Entonces, por esa razón es que tenemos que hacer este paso, tenemos que hacerlo muchas veces, hasta que ya nuestro sistema prácticamente no cambia. Ese es el punto. Eso es como la parte más importante. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿listo? Y a eso es a lo que se le llama relajación. Al principio uno podría, no sé, pintemos, por ejemplo, cómo sería la diferencia porcentual, lo llamémosla así, la diferencia porcentual en función del número de iteraciones. Entonces yo arranco, digamos, diferencia porcentual entre lo que tengo actualmente y lo que tenía anteriormente, o lo que voy a tener en el siguiente paso con lo que tengo actualmente. Entonces, digamos que no arrancamos desde 0, sino desde 1, porque pues tengo que hacer al menos 2 iteraciones para poderlas comparar, y pues ese error empieza grande, pero ese error empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir, a disminuir, uno espera que se vaya volviendo casi 0, al final pues ya sabemos que no vamos a poder diferenciar entre unos números computacionales hasta infinito, entonces eso no va a suceder, entonces al final se va a estabilizar, y lo que uno quiere es esto, uno sabe que eso va a volverse cada vez más chiquito hasta que se estabilice, entonces uno quisiera, digamos, cómo llegar a parar acá, ¿sí? Entonces uno puede ir midiendo eso, puede ir midiendo los cambios porcentuales entre lo que tenía antes con lo que tengo ahora, hay muchas maneras de definirlo, y esa sería la manera en la que uno podría como saber en qué n parar, ¿ok? Por ahora nosotros no sabemos, simplemente abajo vamos a ir haciendo, si hacemos muy poquitas iteraciones, pues vemos que ese cambio es muy grande, todavía es muy grande, entonces todavía falta relajar. Si hacemos más, pues vemos que se va estabilizando y pues ya llegamos a un punto en el que la solución pues ya se estabilizó. Eso es más o menos lo que uno tiene en estos problemas, ¿ok? Entonces uno no sabe cuántos pasos debería hacer. Y hay otra cosa y es que uno puede, por ejemplo, acelerar este tipo de situaciones de relajación y uno puede obtener curvas diferentes en donde esto cae mucho más rápido, se estabiliza más rápido, ¿listo? Entonces uno puede hacer eso, necesita menos paso. Y eso se puede hacer y vamos a ver, digamos, solamente sabemos que existe, se llama sobre relajación, que es básicamente como añadir un factor aquí, un peso extra sobre los cambios y ya está. Entonces esto también se puede hacer o se puede utilizar Gauss-Seidel simplemente para hacer precisamente esta sobre relajación. Y ojo porque aquí nosotros no estamos utilizando potenciales dependientes del tiempo. Si no tuviera potenciales dependientes del tiempo, entonces tocaría utilizar Crank-Nicolson o este otro tipo de métodos para poderlos introducir. Y ya, ¿ok? Entonces ahora lo que quiero es que vamos a implementarlo y la idea es que vamos a poder resolver ese tipo de situaciones. Este es un ejemplo en donde se está colocando todo el potencial alrededor en cero y se está colocando dos barras internamente como un condensador y uno quisiera llegar a la solución que ustedes ven ahí a la derecha. Esa es la solución a la que queremos llegar con colorcitos, pintando las líneas de contorno, etcétera. Con GeoPlot, a eso es a lo que queremos llegar. Ese es el resultado final, ¿sí? O la que vamos a hacer hoy, que es parecida a esta, que es poner simplemente en las fronteras unos valores, nada internamente, y ver cómo se resuelve pues sí, llegar a esta misma situación. Es decir, nosotros vamos a implementar un programa que va a resolver la ecuación de Laplace por relajación y ustedes son simplemente los que van a cambiar después las condiciones de frontera. ¿Listo? Este es el mismo condensador, pero con colorcitos. Esto es una figura ya sacada desde GenoPlot. Esto es, digamos, una de las cosas que uno puede ver y esto como es en 3D uno puede interactuar con esto y demás. Y esto es lo que queremos hacer ahorita. Entonces, antes de ir allá, antes de empezar a hacer y hacer y hacer programas, pues recuerden que siempre es bueno pensar qué es lo que necesitamos. Entonces, en este momento, yo les voy a pedir es a ustedes que más o menos se imaginen cómo sería la función main, qué tipo de funciones deberíamos implementar. No quiero que se pongan a hacer código en este momento, sino que básicamente digan, bueno, si yo tengo aquí mi función main, yo lo primero que quería hacer es esto, no sé, declarar la estructura de esta forma, luego de datos, ¿sí? La malla, la grilla. Luego quiero como llamar a esta función que haga esto, luego esta función que haga esto, luego llevaría una iteración que haga así, así, así. Eso es lo que necesito en este momento que ustedes lo piensen.
Y para que lo hagan, entonces vamos a utilizar una de las herramientas que tiene Teams, que son los breakout rooms. Entonces los voy a dividir a ustedes en breakout rooms. Ahí algunos de pronto no tienen micrófono, entonces pueden hablar por el chat, lo que sea. Son 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces más o menos en grupos de 3. Los voy a mandar. ¿Quién nunca ha utilizado breakout rooms aquí en Teams? Levante la mano. Listo. Entonces, miren, lo digo simplemente para decirles qué va a pasar. En este momento lo que va a pasar es lo siguiente. Yo voy a crear los breakout rooms. Hay unos que no han utilizado Teams antes, ¿listo? Entonces, miren, lo que va a pasar es para que no se asusten, pero es que ustedes son nativos digitales, ¿no? Entonces ustedes no se deben asustar, pero esto pasa normalmente a veces es con la gente mayor. Lo que va a pasar es lo siguiente. Yo voy a crear como esos breakout rooms, como unas salas especiales, y las voy a asignar al azar, y cuando yo le digo iniciar breakout rooms, ustedes parece que se van a salir de este meeting principal y se los va a llevar automáticamente, o sea, usted no tiene que hacer nada, esto se los va a llevar automáticamente a ustedes a esas salas. Van a estar conectados solamente con las 3 personas, o sea, las 3 personas van a estar conectadas en cada uno de los breakout rooms, van a poder hablar entre ustedes allá, por ese chat de allá, o por la voz de allá, eso no va a quedar aquí grabado ni nada de eso. Y después de un tiempo, yo les voy a decir, yo les voy a avisar ahí por un chat general, les voy a decir, se va a acabar el tiempo, y entonces ustedes vuelven. Y yo no tienen que hacer nada, no tienen que ustedes hacer ningún clic, yo cierro los breakout rooms y los vuelvo a traer hacia acá. Y ya, entonces no es que los haya sacado, ni los haya echado, ni nada de eso. Es muy sencillo, simplemente ustedes no tienen que hacer nada, simplemente trabajar, concentrarse en que cuando vayan a los breakout rooms, allá ustedes van a estar en un grupo. Es como en Zoom, es la misma idea, exactamente, Juan Diego. Es la misma idea de digamos que es una idea general. En Google Meet no nos la han puesto después de todo este tiempo, eso es supremamente útil, pero no la han puesto y por eso, pues, no, ya viendo que podemos utilizar Teams, entonces vamos a utilizarlo. Entonces, no se preocupen, eso es automático, se van a ir a un salón especial donde están con ciertas personas solamente, hagan allá como ustedes quieran, ¿sí? La idea en el chat o lo que sea, también pueden compartir ustedes, pueden compartir ahí también hay unos ¿qué? No sé, tienen que mirar si pueden hacer como algo compartido, pero no importa. Ustedes verán cómo lo hacen, no lo hacen oralmente y no sé qué. Cuando vuelvan, yo escojo alguna persona al azar para que nos cuente más o menos cómo fue que lo pensaron. ¿Por qué no usamos Zoom? Porque Zoom sí hay que pagar las licencias y yo de todas maneras trato de no generar más gasto a la facultad. Entonces por eso utilizaba Meet y ahora estoy utilizando Teams porque de todas maneras está incluido ya para nosotros gratuitamente. Zoom en cambio sí hay que pagar la licencia, hay licencias limitadas, ya la mayoría de los profesores las están usando y pues realmente no es que tampoco ofrezca mucho más que lo que ya tiene Teams, ¿sí? O sea, realmente no, yo que he utilizado Zoom, he utilizado Meet, he utilizado Big Blue Button, yo he utilizado Teams y todo eso, para lo que estamos haciendo nosotros ahorita, pues utilizar Zoom o utilizar Teams es equivalente. Entonces prefiero no hacerle generar un gasto más de licencia a la facultad. ¿Listo? Básicamente esa es la respuesta, Juan Diego. Es por eso. Bueno, pues ya que les expliqué la dinámica, ahí van. Yo voy a quitar ahorita también mi micrófono para que eso no quede grabado y entonces en el video de YouTube lo quito y entonces así. Sí, pues sí, Juan Diego, digamos que la universidad ya adquirió una licencia. Yo lo que no quiero es que haya como una licencia de más. Hay otra cosa que también hay que tener en cuenta y es que cuando tú pagas tienes soporte y pues es menos probable que vaya a haber problemas. Por ejemplo, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero en esta licencia de Teams, bueno, de Office 365 que tenemos está Excel, Word, bueno, yo casi no utilizo eso, utilizo el LibreOffice, pero es útil tenerlo porque hay gente que a veces hace cosas muy raras por allá con macros en Excel y no le funciona a uno el LibreOffice, pero no tiene acceso a Outlook gratuitamente. Entonces yo por eso no puedo programar estos meetings normalmente como uno lo haría. Y eso quiere decir que de todas maneras ellos pueden quitarle cosas a veces a lo gratuito y entonces es bueno tener algo más, ¿sí? Entonces, siempre es un balance, Juan Diego, pero nosotros vamos a seguir utilizando Teams mientras no haya ningún problema. Listo, voy a crear los breakout rooms, en promedio son de a 3, van a irse al azar. Va a haber alguno que tenga 4, supongo. Los está creando, todavía no los estoy lanzando, los está creando aquí aleatoriamente, entonces estoy dándole. Listo.
Y ahora, déjenme ver que aquí salieron más. Listo, y les voy a poner ahí un tiempo, más o menos como un tiempo límite de, sí, de 5 minutos, 6 minuticos, para que ustedes hablen y piensen en la estructura. Miren que eso es poco tiempo, o sea, la cuestión aquí no es que programen, la cuestión aquí es que ustedes piensen cómo debería ser el programa general, la estructura general de este programa que resuelva la ecuación de Laplace. ¿Listo? Eso es lo que estamos buscando en una grilla rectangular. ¿Qué necesitamos? ¿Qué constante será que definir en general? Nada de detalles, esta es la visión general del programa. ¿Ok? Y se van. En 3, 2, 1. Ángel, Hola, profe. hola. Te voy a asignar al azar en uno, ¿listo? Vale. A ver, ¿dónde estás? Ah, pero no te puedo asignar. Tan raro. ¿Tú estás con una cuenta diferente? Eh, no, no creo. Sí, Espérate, a ver. la- No sé, no me deja, me dice que estás, que no te puedo asignar. Hay alguna cosa rara ahí. Entonces te toca pensarlo a ti solito, ¿listo? Pero entonces no te voy a sacar a ti al azar para que lo expliques, ¿ok? Listo, profe. Perdón Ahorita, por las en molestias. muy bien, en un minuto, en 2 minutos, hablamos los dos. ¿Listo? Hola Ángel, Hola, profe. Mm, ¿qué pensaste? ¿Cómo? ¿Qué pensaste? ¿Cómo sería la estructura si te tocara programar esto en un examen ya mismo? Pues primero pues tocaría implementar la matriz, ¿no? De n por n. Ajá. Eh, entonces, pues hacer el Aunque row, ¿cómo así? Con el, utilizarías un arreglo primitivo, vectors, eigen, con, con primitivos, creo. ¿listo? Sí, eso da O, igual, ¿listo? sí. Y las constantes, pues sería solo eh, delta. ¿Cómo? Ajá. Ya están volviendo todos, entonces ahorita seguimos, ¿listo? Listo, ya creo que todos volvieron. ¿Cuánto el tiempo o quieren volver otra vez? Pero yo creo que sería bien poder volver otra vez. Listo, otros 5 minutos, ¿está bien? Pero les pongo otros 7 minutos. Y ahí va. Listo, Ángel. Entonces, tendrías que tener unas constantes, ¿cierto? Y esas constantes, pues obviamente serían delta. También tendrías que tener como una longitud, ¿cierto? Real. ¿Para qué era la longitud? No, Básicamente lo que mide la matriz, lo que mide la malla en el espacio real. ok, Y con eso tendrías como calcular el n, ¿cierto? Que sería, el n sería el tamaño, el n por n que tú dijiste. sí. O sea, tú tienes que decidir, ¿qué pongo yo? ¿El delta o el n? ¿Cierto? Si yo, esto está fijo, el L está fijo, entonces si tú pones el n, de ahí sale delta, dividiendo. O si tú pones el delta, de ahí te sale el n también, o sea, los dos Eh, están relacionados. sí. Listo, entonces tú tienes ya la matriz, ya sabes cómo armarla y tienes unas constantes. Después, ¿qué harías? Mm, pues tocaría las condiciones de frontera. Ajá, o sea, una función para las condiciones de frontera. Y pues ahí es donde sale esto de
I más 1, I menos 1 y eso, ¿no? No, no Del- porque las condiciones de frontera lo que hacen es fijarte a ti los valores, digamos, en ciertos puntos. Ok. ¿Ok? Entonces tú llegas y buscas como en esa función condiciones de frontera, tú buscas las celdas que son condiciones de frontera, las que corresponden a esa región, y les pones los valores que son. ¿Listo? Entonces, esta solo Sí. hace eso. Hay otra, que es la que tú dices, que es como hacer un paso de relajación, ¿cierto? Eso ya sería como luego de hacer las condiciones de frontera. Claro, entonces tú haces un relaxation step, y en ese relaxation step es donde entra esta cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que harías en esa relaxation step? Recorrer la malla, ¿sí o no? Recorrer la malla, aplicando para cada punto de la malla, pues esta cosa que está acá, teniendo cuidado de no cambiar las condiciones de frontera, ¿cierto? Sí. Listo. Solamente basta con llamar una vez a la función relaxation step. Tocaría llamarla por cada punto, ¿no? Toca llamarla por cada punto, ajá. Entonces este man recorre n por n. Eso es una iteración, ¿cierto? Sí. Una iteración completa. Y digamos, ¿será suficiente con una sola iteración, con que pases una vez por toda la malla? Mm, Entonces, digamos, creería. imagínate que cuando tú pases la primera vez, se propaga la información de este punto hacia adentro, de este punto hacia adentro, pero solo se propaga un delta X o un delta y faltan todos los puntos internos que reciban también la información de las fronteras. ¿Listo? Sí. Entonces no basta con uno solo. Esto te toca repetirlo muchas veces. Eso es la relajación. Ah, vale. O sea, un paso completo de relajación es por toda la malla y luego tienes que pasar muchas veces por toda la malla. ¿Entendido? Sí. Sí, sí, sí. Y ya, Y no, digamos, la cosa para, general faltaría que dime. no que para este método de relajación no hay como una función de librería, como de int o algo así. Eh, O- no, digamos que este se puede implementar como lo podemos implementar nosotros a mano, realmente no existe, pero sí hay librerías de diferencias finitas y de elementos finitos para resolver estas ecuaciones de forma mucho más elaborada, eso sí. ok. Faltaría una función de pronto para imprimir, ¿no? Para imprimir la información y que podamos ver las cosas, ¿cierto? Sí, sí, falta la impresión. Sí. Entonces, mira, necesitamos tener unas constantes y necesitamos tener como una, dos, tres y cuatro funciones. ¿De acuerdo? Sí. ¿Listo? Ahora solamente será implementarla, ¿sí o no? Sí, ahora viene lo divertido. Qué divertido. Pero ya tienes más claro cuál es la tarea. Eso es lo primero que uno tiene que hacer en estos programas, ¿está bien? Incluso antes de meterte a programar, tú deberías ahora decir, bueno, listo, ahora voy a hacer un segundo refinamiento de esto que acabo de escribir. ¿Cómo debería hacer la matriz n por n? Entonces la voy a hacer con, bueno, arreglos, lo que sea, ¿sí? ¿Cómo sería la función boundary conditions? ¿Qué recibe y qué retorna? Todavía no cómo lo hace, sino qué recibe y ya. ¿Cómo sería la función relaxation step? ¿Qué recibe y qué hace? Y así, y tú puedes ir refinando y ya cuando lo tengas así súper claro, pues ya es casi inmediato hacer el código. ¿Listo? Sí, sí, ese hacer como así me hubiera venido bien con la tarea porque como que Ujú. empecé y me azaré y, y quedé como en blanco un Claro, rato. uno tiene la tendencia como a inmediatamente empezar a programar, pero a veces es mejor parar un momento y tratar de entender la estructura. Uno realmente entiende un problema después de haberlo programado, pero es bueno haber tenido una estructura que lo guía a uno para hacia donde uno quiere estar. Listo. Listo, vamos a ver, ellos ya deberían estar volviendo. Vamos a ver si vuelven automáticamente, si no lo cierro. Les vamos a mandar un anuncio. Profe, hoy vamos a hacer lo de las preguntas de los Sí, proyectos. sí,
Sí, yo decidí arrancar con la clase fue porque había muy pocas personas al inicio, entonces para ir grabando es la clase. Pero sí, ahorita vamos ¿a qué? Voy a tratar de acelerar ahorita con lo del código porque pues ya está hecho realmente. Entonces con eso nos ahorramos esa parte para sacarle por lo menos media hora lo de los proyectos. ¿Listo? Listo. Listo, ya se están cerrando. Matriz de n por m, darles inicializar, que sería, ¿qué? Ceros o algo así, y que la matriz iterativa se le da como por referencia esa matriz, y ella, la función, otorgue pues ponga las condiciones de frontera en los bordes de esa matriz, y en el interior empieza a iterar paso por paso. Y esa función iría como definida fuera del main. Información que tendría que definir al inicio sería como el delta, lo que decíamos del epsilon, de ver en qué punto de cambio ya sería suficiente, como que ya parar ahí. ¿Qué otra constante habría que definir en el problema? No sé. Listo. Más o menos con lo que estaba diciendo ahí Juan, creo que era. Estoy de acuerdo. Entonces, Juan, ¿quieres contarnos a todos o alguien voluntariamente quiere compartirnos a qué llegaron? Que no te haga yo. Profe, Pues pues yo, nosotros, sí, dale, dale. ¿Quién es? David, David, listo, dale, David. Entonces, cuéntanos. pues nosotros pensamos que pues tiene que haber, pues obviamente como pedir en consola las condiciones de frontera. En, Eh, Señor. en consola pedir las condiciones de frontera, ¿te refieres, digamos, como cuánto vale tal lado, tal lado, tal lado? Exacto, sí, sí, señor. Como cuánto vale cada uno de los lados de la grilla. Eh, ya después definir una función que sería como boundary conditions. Ajá. eh, y en esa función llenar nuestra matriz, pues a los lados con las condiciones de frontera que ya habíamos pedido y en el centro con puros ceros. Listo. ¿Qué pasa si, digamos, después se generaliza a otras condiciones de frontera como con dos placas internas o algo así? Con dos placas internas. Ah, bueno, pues habrá que ¿Será que adaptarlo. generalizar? ¿No? Exacto, sí. Sí. Listo. Pero entonces digamos que esa sería la clave. La clave es que si yo cambio las condiciones de frontera, yo acá meto los cambios. ¿Listo? Muy bien. Sigamos. Dale. También pensamos pues que había que poner como unos for para hacer las iteraciones de calcular cada uno de los valores em, internos de la grilla, solo que algo que no supimos es como cómo saber cuándo se deja de iterar, ¿sí? Como Ujú. cuántas veces hay que hacer esas iteraciones, esos promedios para saber que ya terminamos. Bien. O sea, digamos, hay dos cosas, ¿no? Primero, yo tengo que recorrer toda la, ¿cierto? Sin modificar las boundary conditions, ¿cierto? Obviamente. Toda la matriz internamente, pero sin cambiar las boundary conditions. Y esto entonces implica n por n pasos, si tenemos una grilla cuadrada, ¿cierto? Esta función se le puede llamar relaxation step, así con lo mismo que estamos hablando ahorita con Ángel. Relaxation step, entonces esta lo que va a hacer es pasar por todas ellas. Y la pregunta de ustedes es, claramente yo tengo que repetir esto muchas veces, es que eso es relajar, ¿cierto? Y no sabemos cuántas veces, ¿cierto? ¿Cuántos n iter?
¿Sí o no? Entonces ahorita lo vamos a hacer a mano, pero después uno puede implementar un criterio, como el que decíamos, por ejemplo, yo voy calculando cuánto es el cambio porcentual al hacer cada uno de estos pasos, de cuánto es mi valor actual, cuánto es mi valor nuevo, cuánto fue el cambio porcentual, y yo después digo, bueno, si el cambio porcentual para todo el mundo es menor que cierta precisión, pues ahí ya termino. Así se podría implementar, pero en este momento lo vamos a hacer como a ojo, ¿listo? Y esa sería la manera de implementar ese tipo de cosas. Adelante, Juan. Una cosa que podría pasar al elegir como un cambio porcentual máximo que quieres es que si la iteración se queda como oscilando entre 2 puntos que cambian más que lo que elegiste, podría quedarse el código para siempre ahí. Entonces, Sí. como que había que tener en cuenta eso. Sí, eso es verdad. Y entonces uno de todas maneras nunca puede, digamos, pensar digamos que a ciegas colocar esto, sino que lo que uno puede hacer es de todas maneras ir imprimiendo ese valor de esos cambios. Entonces uno puede ir viendo los valores de los cambios y puede observar lo que tú estás diciendo, guardarlo en un archivo aparte, por si acaso para tener esa información que también es muy útil, ¿cierto? Viendo cómo es ese cambio porcentual en función del número de pasos, ¿sí o no? Y ver si ocurre ese fenómeno. Listo. Juan Diego, adelante. Y, profe, o sea, pues yo escribí en el chat que a mí, por ejemplo, se me ocurre poner un while, ¿no? Donde se cumple una condición que tal porcentaje de error sea menor a, pues, a EPS como escribió. Pero, por ejemplo, para evitar el error que dijo el compañero de que se quede como, o sea, lo que lo repite infinitamente, ¿no? O que se quede parado, según entendí. ¿No podríamos poner que ese while se cumpla para todos? O sea, no para uno solo de los T y sub J, sino que se cumple para todos los T y sub J, T de I más 1, J o T de I, J más 1, o sea, todos los casos posibles. Sí, tú lo puedes hacer para cada uno de los puntos, es más fuerte, o para todos en promedio. Pero de todas maneras, Mm, si todos opilan de la misma manera en promedio y cosas así, te va a dar lo mismo, ¿sí? ok, Entonces sí, o sea, de todas maneras, ambos tienen la razón y lo que uno tiene que hacer es al final tener, ¿cómo se diría? Tener esa información, o sea, tú de todas maneras es muy útil que tú vayas viendo esos cambios porcentuales y los vayas graficando en función del tiempo, ¿listo? sí, Para que señor, sí, para que uno pueda detectar este tipo de situaciones. Ese es como el punto, ¿listo? sí. Bueno, muy bien que estén pensando en eso. Y miren que esas son cosas que han surgido solo pensando en cómo será el programa, sin hacer código. Porque cuando uno está haciendo código se le empieza a ocurrir todo esto y entonces uno empieza a hacer como cambios inmediatamente y empieza como a enredarse a resolver problemas que todavía no tiene. Pero es algo que es muy importante resolver a futuro. Excelente, listo. Entonces vamos a iterar muchas veces. Y necesitaríamos de pronto una función para imprimir, ¿cierto? David, o pensaron algo. Sí, profe, yo creo que ya lo que faltaría sería así la impresión. Pues no alcanzamos a pensar hasta la función de impresión, pero, pero sí, sí, No, tiene no pasa sentido. nada porque además esto va a ser muy dependiente de cómo queramos representar los datos nosotros, ¿listo? Entonces, lo importante es que tiene que haber alguna función de impresión para poder tener nuestros datos. Muy bien, esto es básicamente lo que necesitamos hacer. Yo hice una implementación que sigue más o menos esta misma estructura, entonces lo vamos a ver cómo nos da para que podamos sacar tiempo para las dudas de los proyectos. ¿Listo, chicos? Entonces voy a dejar de compartirles esta pantalla. Muchas gracias a todos. Vi que algunos estaban utilizando los whiteboards que se pueden hacer aquí en Teams, en donde todos pueden editar. Felicitaciones. Y así poco a poco pues vamos tratando de hacer como trabajos más dinámicos utilizando estos breakout rooms, porque así se despiertan un poco más, ¿sí? Entonces, bueno, voy a dejar de compartirles acá y vamos a ver el código. ¿Me pueden confirmar que están viendo la pantalla, chicos? Sí, profe, sí, sí se ve. Listo, que no hay ni una pregunta, ¿no? Entonces, miren, vamos a estar aquí en la ecuación de Laplace. Aquí yo les puse un link en esto de las lecturas, ¿no? Les puse un link donde pueden encontrar como más información más detallada. ¿Y qué? Y entonces observen lo siguiente. Nosotros tenemos como este tipo de condiciones. La interfaz básicamente que vamos a tener es esta. Ustedes se han dicho que tenemos que tener como unas constantes. Entonces la partición que yo voy a utilizar en este ejemplo pues es de 0.05.
Vamos a utilizar este tamaño. Esto es completamente arbitrario. Miren que yo estoy tratando de definir estas longitudes. Las estoy tratando de definir que no sean divisibles exactamente por estos valores, porque es bueno que ustedes cuando definen constantes para probar no escojan como múltiplos. ¿Listo? Entonces, simplemente para ver que nos funciona en esos casos y no que nos funciona porque pues todo salió como muy bien cuadrado. Calculamos el número de pasos, o sea, como definimos delta y definimos L, entonces calculamos el número de pasos. Y este steps es el número de pasos de iteración que vamos a hacer nosotros. ¿Listo? Este typedef que tenemos acá acuérdense que es como un alias. Es un alias que vamos a decir, en todo sitio donde escribamos matrix, vamos a significar realmente un vector de datos. Eso es lo que queremos decir. Entonces miren que si ustedes quieren representar con arrays o con arrays primitivos o lo que sea, pues simplemente lo cambian acá, que fue el mismo truco que hicimos con las ecuaciones diferenciales. Estas son las funciones que necesitamos. Una función de condiciones iniciales. La de boundary condition, que ustedes también la dijeron. Esa que se llama evolve es la que va a ser la evolución como un paso de relajación, porque simplemente recibe la matriz M. Esta que es de imprimir, y estas otras, esto es como imprimir a la pantalla, ¿listo? Y estas otras están relacionadas con la animación de GenoPlot. Entonces aquí está como el núcleo de lo que ustedes pensaron. Básicamente son estas, ¿listo? Y entonces la interfaz, la función main, pues lo único que va a hacer es esto. Vamos a declarar una matriz de n por n, va a ser cuadrada, pero eso se puede generalizar. Ustedes van a tener que hacer unas generalizaciones en este código como tarea. Entonces se va a generalizar. Damos las condiciones iniciales, llenamos todo de cero, de números aleatorios, de lo que ustedes quieran. ¿Listo? Llenamos después las condiciones de frontera, las que no deberían cambiar. Entonces vamos y decimos, bueno, hay esta región que tiene este valor, esta región tiene este valor, esta región tiene este valor. Miren que aquí yo no lo estoy leyendo de la consola, sino que lo estoy escribiendo yo mismo, que yo lo estoy escribiendo yo mismo, digamos, dentro de esta función. Entonces, si yo les digo, cambien ahora las condiciones de frontera para que haya unas barras en la mitad, pues ustedes tendrán que editar esa función y listo. Luego la evolución será simplemente esto, hacemos steps, pasos de relajación y por cada paso hacemos una evolución. Y eso es todo. Esas otras cosas son simplemente para pintar nuestra animación, no es más. Entonces miremos cada una de estas funciones. Miremos la función de condiciones iniciales. Esa función de condiciones iniciales lo único que va a hacer es llenar todo de algo, que en este caso pues va a ser muy sencillo. Como ustedes dijeron, vamos a llenar absolutamente todo de un valor, en este caso un valor constante. Esto es arbitrario. Entonces miren que yo estoy recorriendo todas las filas, todas las columnas, y miren que yo estoy representando mi matriz con una regla unidimensional, con el truco ese que ya hemos aprendido desde hace un rato. Este es el I, J, igual a 1. Vamos bien, ¿hay alguna observación respecto a esta implementación? Profe, una pregunta, digamos, en el ejercicio, o sea, como que nosotros no nos preocupamos por nada como por el tiempo. Ajá. Sí, el tiempo no existe realmente. Digamos que uno podría decir que estos pasos de acá son el tiempo, ¿sí? Porque están representando como una evolución, un cambio, hasta que al final se estabiliza. Pero sí, realmente aquí no tenemos tiempo porque nuestra ecuación de Laplace no tiene tiempo. Okay. Entonces sí, la respuesta es sí. Listo. La función de condiciones de frontera, esta es la clave en estos problemas. Entonces mira que recibe la matriz y entonces lo que vamos a hacer es ir definiendo cuáles son los valores en cada caso. Ese es el valor en donde estamos fijando todo en una zona rectangular. Entonces observen por favor que acá yo estoy fijando la primera fila y estoy variando todas las columnas y le estoy dando el valor de 100. ¿Listo? Aquí estoy fijando la última fila, estoy variando todas las columnas y le estoy fijando el valor de 0. Entonces, si yo tengo una región así, aquí le puse 100 y aquí le puse 0. Acá estoy fijando la primera columna y estoy variando todas las filas. Pregunta, miren estos índices. ¿Esto qué significa? ¿Por qué puse esos índices así? Porque no pueden tomar los valores de las fronteras para cambiarse. Sí, estaría como cambiando estos que fijé anteriormente, ¿cierto? Uno que estaba en 100 y el otro estaba en 0. Entonces simplemente es para como
No sobreescribirlos, exactamente. Y aquí yo estoy fijando la última columna y estoy variando todas las filas. Esta es la función, como les digo, que ustedes deben cambiar si uno, digamos, tiene otro tipo de situaciones. A ver si me funciona una cosa acá. Si yo, por ejemplo, tengo mi región rectangular, ¿listo? Tengo ahí mi región rectangular. Y ahora lo que voy a hacer es ponerle aquí adentro un anillo a mi región rectangular. Entonces ustedes tendrían que venir acá a esta función y no solamente tener lo que está relacionado con estas condiciones de frontera, ¿listo? Que son estas bordes, que estarían los que están aquí metidos, sino que además tendrían que discretizar el círculo, ¿cierto? Tendrían que discretizar este círculo y meter otro for que represente de forma discretizada el círculo para fijar ahí el potencial. Entonces todo el secreto está acá. ¿Listo? Eso será lo que habría que hacer si yo cambiara las condiciones de frontera. Entonces esta es la función como más importante, que representa absolutamente todo. ¿Está bien? Entonces, bueno, y la evolución, pues la evolución es simplemente, concéntrese por favor en esta parte, la evolución es simplemente pasar por todos los elementos de mi malla y irles haciendo la relajación, colocándole aquí la cuestión de la plaza. Entonces, miren, el dato i, j es igual a i más 1, j, i menos 1, j, y j más 1, y j menos 1. Y todo dividido entre 4. Profe, qué pena. Sí, ¿Será dale. que lo pueda agrandar un poquito? Claro. Gracias. Entonces mi pregunta va a ser la siguiente. ¿Ustedes por qué creen que se puso? Para que no se cambien las condiciones de frontera. Exacto. O sea, esta es una de las tantas maneras en las que uno lo puede hacer. Uno también puede hacer una estructura celda y entonces que la celda sepa si es frontera o no, entonces actualice o no, etcétera. Pero lo más importante es que ustedes en la evolución no pueden modificar las fronteras. Entonces, como acá tenemos fronteras rectangulares, esas fronteras rectangulares no las estoy tocando. Entonces yo verifico. Si yo estoy en la primera fila, continuo quiere decir que no hago nada de lo que está debajo en el for. Si estoy en la última fila, continuo. Si estoy en la primera columna o en la última columna, puros continuo. Si ustedes además tuvieran el círculo, tendrían que también aquí poner que haga un continuo por ahí también. ¿Listo? Simplemente sería como eso. ¿Está bien? Entonces, esto es muy importante. Ustedes no pueden en la evolución cambiar. O les tocaría, por cada cambio de estos, llamar a esta función condiciones de frontera para estarla sobreescribiendo, pero eso es muy ineficiente. Entonces es preferible que nosotros lo metamos acá. ¿Está bien? O pueden hacer una función que le pregunte, ¿esta celda es frontera, sí o no? Me retorna un booleano. Y si me retorna un booleano de que es frontera, entonces no le hago esta evolución. Y si es frontera, si es frontera, no le hago esta evolución. Si no es frontera, sí le hago esta evolución. Bueno, como quiera. Esta es la forma en la que se implementó acá, simplemente para que sea lo más sencillo posible. Entonces, ojo, la frontera está acá en boundary conditions, pero también se tiene que tener en cuenta en IBOR. ¿Listo? Eso es como lo más importante. ¿Está bien? Sí, profe. Listo. Y finalmente, pues tenemos nuestra función de imprimir. Profe, Adelante. y nosotros no vamos a usar como la función ese RO que usted había dicho, que estábamos viendo antes. ¿No vamos a usar qué, perdón? La función RO que como que estábamos viendo antes. Ah, no, en este problema no estamos haciendo de Poisson, solamente es Laplace. Ah, ok. Listo, gracias por la pregunta. Sí, aquí, si hubiera Poisson, habría que sumarle ese término. ¿Listo? Y bueno, para imprimir a la pantalla, Profe, lo que estamos haciendo es imprimiendo. Ah, señor. ahí preguntaron algo por el chat, no sé si lo vio. Por el de Teams. Sí. Y hacer una matriz de celda. ¿Podríamos hacer una clase celda? Sí, exacto. Podríamos hacer una clase celda que tenga dentro de ella la información de si eso no es frontera y hacer una matriz de celdas. Claro, un vector de celdas se puede hacer. Y entonces cuando uno las va a actualizar, cada celda sabe si realmente se puede actualizar o no. Todo eso se puede hacer. ¿Listo? Listo. Y aquí lo que estamos haciendo es imprimir simplemente de la forma en la que podríamos pintarlo fácil en Genoplot. Entonces ponemos el X y el Y y el valor. X fijo, el Y siguiente y el valor. O sea, se va variando como por columnas. ¿Listo? Y después uno separa cada una de ellas por un /n. Entonces, esto lo puede pintar fácilmente Genoplot
Pero además, vamos a hacerle un truco. Vamos a llamar a una función que se llama init_GenuPlot, que hace lo siguiente. Les voy a explicar, esto ya, digamos, tiene que ver con GenuPlot, pero básicamente aquí lo que le decimos es, oiga, GenuPlot, yo quiero que usted me pinte los contornos. Simplemente con colocar setContour, es simplemente que pinte los contornos y ya, eso tiene unos settings extras, pero lo vamos a dejar así sencillo. Aquí está la magia. Si ustedes quieren animar, ustedes simplemente le dicen a GenuPlot que ustedes no quieren ver eso en la pantalla, sino que ustedes quieren utilizar otra terminal, que es una terminal GIF animada. Esta es la magia. Entonces aquí le estamos diciendo a GenuPlot que queremos que utilice la terminal GIF animada. Y después le decimos también a dónde imprimir. Profe, Sí. esto, la parte de setContour, o sea, ¿representa las condiciones de frontera o como no me quedó muy claro? ¿Cuál, perdón? La de setContour, la primera, si representa las condiciones de frontera. Bueno, mira, esto es de GenuPlot. Esto ya, GenuPlot no sabe nada de nuestro problema. Lo que pasa es que a GenuPlot le vamos a hacer una gráfica tridimensional y yo le estoy diciendo que me pinte los contornos en la parte de abajo. Las curvas de nivel. Ok. ¿Listo? Sí, pero una pregunta, ¿no supone que estamos únicamente en X y Y? Claro, pero entonces tú tienes una función de X y Y, estamos en 3 dimensiones porque el potencial Ah, claro. es como Y. Ajá. Entonces es en 3D realmente. Ah, ok, listo. Juan Camilo pregunta que si también se puede resolver el ejercicio utilizando Eigen. Claro que sí. Entonces tú simplemente cambias acá este alias y tú le dices que esto lo que va a hacer es un vector de Eigen. Y listo. También lo puedes hacer. Todo eso se puede hacer. Entonces miren que aquí esta función de init_GenuPlot solo se llama una vez donde yo le doy las condiciones a GenuPlot de cómo quiero que pinte. Y luego yo simplemente le estoy diciendo a GenuPlot una magia. Esto es como una magia, miren. Yo le estoy diciendo que vamos a hacer ese plot, es un surface plot, es una gráfica tridimensional. Le voy a decir que los datos no están en un archivo, sino que le van a ir llegando a medida que yo ejecuto mi código. Y quiero que utilice PM3D para que salga un mapita de colores bonito. Luego yo llamo a la función imprimir, que imprime los datos. Y luego le mando esta E a GenuPlot para que él sepa que terminé de mandar los datos. Esto es un truco. Ustedes le pueden escribir aquí un archivo que ya está escrito, o le pueden ir mandando los datos y avisarle cuando terminan los datos. De esta manera yo no imprimo nada al disco, sino que todo se está simplemente representando desde GenuPlot. Entonces la simulación pues queda así de esa manera, con todo este montón de funciones ahí pegada, y lo que vamos a hacer es ejecutarla así, miren. Compilamos y luego la ejecutamos de esta manera, pero miren que estamos utilizando un pipe. Un pipe quiere decir que lo que bote esta cosa a la pantalla se le va a volver la entrada de este programa. Eso básicamente es de Linux, ¿listo? Y pues ahora lo único que les voy a mostrar a ustedes es cómo funciona eso. Entonces, déjenme aquí un momentico. Entonces, ¿dónde está la función completa? Listo. Vamos a mirar acá. Aquí ya está la plaza. Entonces, miren, simplemente compilo. Aquí mi teclado está portándose mal. Compilo. Creo que se porta mal cuando lo pongo a cargar al mismo tiempo. Ya esperen que le voy a apagar el teclado un momentico y lo voy a volver a arrancar. De nuevo un momentico. Entonces miren que ya apareció la .out y miren, si yo lo ejecuto así, a .out, él me bota un montón de cosas a la pantalla, ¿sí ven? Me bota toda la evolución a la pantalla. Eso es lo que yo no quiero. Yo quiero simplemente que estos datos se le vayan a GenuPlot. Y entonces GenuPlot ya recibió todos los comandos que le dijimos, que la terminal es animada y no sé qué cosas, y él está recibiendo todos los datos de nuestra simulación y está generando esa animación. Esperemos a ver si termina rápidamente. Y miren, ya terminó. Entonces salieron 200. ¿Se acuerdan que hicimos 200 iteraciones? Entonces salieron 200 frames en ese GIF animado. Y ahora le voy a decir que me lo abra con Firefox. anim.gif. Y aquí va a salir nuestra animación, que es precisamente la animación que tenemos aquí en la página web. ¿Listo? Esta misma. Y de esta manera, entonces podemos generar animaciones de esta evolución y podemos ver cómo está cambiando nuestro código, nuestra ecuación de Laplace, cómo va llegando a estabilizarse. Ustedes ahí ven la estabilización, al principio cambia mucho y luego ya se va como estabilizando dentro de un valor. Puede pasar que ustedes son muy exigentes y después cambian esta formulación para que pare después de una precisión, dada esa precisión si es muy baja, pues entonces pase lo que ustedes decían, empieza a saltar para arriba y para abajo.
entonces digamos que nunca termine. ¿Listo? Y bueno, eso es todo. Lo más importante era pensar cómo lo podríamos implementar. ¿Qué queda de esto? No se les olvide, por favor, que cuando ustedes tienen la boundary conditions, pues ahí pueden ustedes absolutamente todo, pero además en la evolución tienen que tener cuidado con no afectar las condiciones de frontera. Eso es todo. ¿Listos? ¿Alguna pregunta, duda? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Por qué la última columna y la última fila llega hasta n-1? ¿La última columna qué, perdón? Llegan hasta n-1 y no hasta n. O sea, ¿no es una matriz n por n? Sí, ¿O también puedes hacer. O sea, es una matriz n por n, pero tus índices empiezan en 0. Entonces, tus índices ok. van hasta n por n. Sí, cierto. Muy bien. Gracias por la pregunta, por favor. O sea, todo eso sirve. Ustedes de pronto tú sientes ahorita, ay, sí, qué bobada. Te aseguro que esa pregunta le ayudó a varios estudiantes que no se atrevieron a hacer. ¿Listo? Entonces, todas las preguntas sirven mucho. Profe, Sí. ahí en las funciones que tienen que ver con GnuPlot, Ajá. esa es como, o sea, eso no se puede poner como dentro de GnuPlot cuando uno lo abre desde la terminal. Sí, claro, estos son comandos de GNUplot. Eso es como si tuvieras abierto la terminal. ¿Sí? Y entonces tú escribiste esto. Set contour. Son instrucciones de GNUplot. Set terminal give animate. No sé qué. Digamos que aquí yo voy a pintar la función x por x más y por y. ¿Sí? Con ese plot. Pues aquí no lo pongo en datos, sino que la pongo así. Y mira que sale la función. ¿Sí ves? Entonces yo puedo, esto es lo que va a salir, por haberle hecho set contour, él me va a pintar así. Mira que si yo le pinto con width PM3D, mira que me sale esto de esta manera. Entonces estas son puras instrucciones de GNUplot, ¿listo? Entonces es como si tú estuvieras mandando instrucciones desde tu código. ¿Y esa E qué significa, profe? Esta E, Ujú. esta E lo que quiere decir, mira, como los datos no los estamos guardando en un archivo en el disco, tú no le estás diciendo a GNUplot, váyale a esos datos, ¿sí? Como si tú escribieras esto, como hemos hecho normalmente, data.txt. Eso no lo estamos haciendo porque no tenemos los datos guardados en el disco. Le estamos diciendo es, la entrada van a ser datos que yo lo voy a mandar directamente desde la consola, ¿sí? Desde mi programa. Entonces, por eso se utiliza este nombre de archivo especial. Este es un nombre de archivo especial que implica que los datos van a venir desde la consola. Por eso después llamamos a la función print acá. Y mira que la función print imprime la consola, ¿sí ves? Y entonces esta E le dice cuándo acabé de mandarle los datos. Cada vez que yo termine de imprimir toda mi matriz, yo tengo que terminar mi matriz para que él sepa que eso es un cuadro de mi GIF animado. Entonces yo le tengo que mandar esa E. Él tiene que saber cuándo termino, porque si yo no le digo cuándo termino, él se queda ahí esperando un archivo infinito. Entonces esta es para decirle que llegué al final, al end. ¿Listo? Entonces, con esto, digamos, terminamos, digamos, como tal la clase. Voy a dejar de grabar acá en este punto.